Buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de la serie Ratones de Bibliotecas Verdes en nuestro canal de YouTube del CNEAM. Y esta ocasión tenemos la suerte de contar con Alfonso Peña. Buenos días. Buenos días, qué placer estar aquí rodeados de este entorno, aquí en el CNEAM, visto de frente. Muchas gracias por invitarme. Bueno, una breve presentación de Alfonso Peña. Alfonso es de formación geógrafo, Sí. Trabajas en la sección de información del Centro de Investigación del Medio Ambiente de Cantabria. Servicio de Información Ambiental y Sostenibilidad, eso es. De Cantabria. Y bueno, y además, como es un hombre muy polifacético y hace muchas cosas, muchas relacionadas con la tecnología, pues tienes un canal de YouTube de Sinopsis Ambiental, Sí, también la iniciativa de En Plan Planeta, eso es. que está en Twitch y en otras plataformas, También. y además haces cursos de inteligencia artificial, Sí. has manejado muchas herramientas de inteligencia artificial, y bueno, entonces, ¿por qué has decidido hacer este libro? Porque Bueno, no has dicho nada, pero presenta el libro de 5 ideas para entender la crisis climática, en Sí, la la verdad editorial que es- Tebar Flores. Exactamente, editorial Tebar Flores, 5 ideas para entender la crisis climática. Este libro es la culminación de muchos años dedicado a lo que es la divulgación y la educación ambiental. De hecho, también uno de los ámbitos de trabajo que realizo es juegos de escape educativos. Y hace un tiempo, también lo hemos presentado aquí en el CNEAM, es un juego de escape que se llama Unboxing the Change, que habla sobre la emergencia climática. Explicamos en 1 hora y media, en un formato divulgativo, dirigido tanto a adolescentes como a personas mayores, a adultos. Explicamos lo que es el cambio climático en 1 hora y media. Es una mezcla de juego de escape, obra de teatro y charla divulgativa. Entonces, el esquema de esa charla, utilizamos esas 5 ideas que aparecen precisamente en el libro. Es real, somos nosotros, consenso científico, es malo y hay esperanza. Y ese mismo esquema ha sido el que se ha seguido en este libro. Al final, y luego el origen de este libro no solo es esta actividad, que también, que lleva mucho tiempo trabajando en ella, sino que en mi canal de Twitch hicimos un club de lectura sobre el libro del clima de Greta Thunberg, ¿no? Y entonces ahí durante un montón de sesiones pues fuimos analizando el contenido de distintos capítulos y íbamos tomando a la vez notas de qué nos gustaría emplear para difundir lo que es el cambio climático. ¿Y con qué fin hicimos ese club de lectura? Bueno, aparte para aprender sobre el cambio climático, el objetivo también era hacer una cuñadopedia sobre el cambio climático, que también es un documento que está accesible online de forma gratuita para todo el mundo. Busquáis cuñadopedia cambio climático y se puede encontrar fácilmente, ¿no? Y en esa cuñadopedia también empleamos ese mismo esquema de 5 ideas para entender la crisis climática. O sea, como veis, no es un libro que ha surgido de la nada, sino que viene de la actividad del juego de escape, luego la cuñadopedia de cambio climático y después finalmente se puso en contacto conmigo la editorial, me propuso hacer un libro sobre crisis climática y dije, pues es que ya lo tenemos prácticamente el esquema. Luego, evidentemente, hay que hacer mucha labor de investigación, meter datos, información gráfica, pero no es un libro que ha surgido así de la nada, sino que es el fruto de prácticamente, se puede decir, 15 años divulgando sobre el cambio climático, ¿no? De una gran trayectoria. Bueno, en esta conversación tenemos también a Ángel Sánchez, que es jefe de sección de información y documentación del CNEAM, y él también te va a hacer unas preguntas también sobre el tema. Bien, encantado. Pues sí, tenemos aquí algunas preguntas preparadas para profundizar en el contenido de este estupendo libro. Y queríamos preguntarte en primer lugar cuál ha sido el mayor desafío a la hora de sintetizar un proceso tan complejo como el cambio climático en tan solo 5 ideas. Claro, el problema que hay con un tema como cambio climático, aparte de ser muy polémico y que tiene pues, mucho ruido siempre cuando se habla de él, es que hay muchísima información. Ese es el principal problema que tenemos para una persona no experta cuando se acerca al tema del cambio climático, la crisis climática, es que no sabe por dónde empezar. Hay tanta información. Por ejemplo, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, lleva desde que se creó en el año 1988 6 ciclos de evaluación, ¿no? Pues en el último ciclo, que acabó en el año 2023, que una buena parte de la información aparece recogida en las conclusiones en el libro, son 10.010 páginas, no sé por qué las he contado, son 10.010 páginas solo de la información del IPCC, que es un resumen de todo lo que se ha publicado sobre el cambio climático. Claro, estamos hablando de un volumen de información ingente, ¿no? Inabordable para la mayoría de los ciudadanos. Claro, y entonces... y luego con muchas derivadas de especialistas en muchos campos, ¿no? Si nos metemos, por ejemplo, en las nubes, por ejemplo. Es tan complejo lo que pasa en una nube cuando llueve y es determinante para saber qué va a pasar, ¿no? Que al final requiere pues, muchísima especialización. Entonces, el reto principal, Ángel, la pregunta que me hacías es ¿cómo sintetizar todo eso en un documento que sea accesible y divulgativo para todo el mundo, ¿no? Y el principal reto es ese, es cómo resumir y extraer las ideas clave. Me gustaría decir que esas 5 ideas, lo explico en el libro, pero me gustaría decir que son mías, ¿no? Pero no son mías las 5 ideas, ¿eh? Las 5 ideas yo se las escuché por primera vez en el año 2020 a John Cook.
John Cook es él hace ciencia de la navegación del clima, es australiano, y tiene muchísimas iniciativas de divulgación interesantísimas. Una de ellas es la página web Skeptical Science, que es muy conocida, y yo se lo escuché por primera vez a él, estas 5 ideas, ¿no? Tampoco sé si fue él el primero en que las hizo, ¿vale? También lo cuento en el libro, porque luego investigando a ver quién fue el primero que lo hizo, vi que otros investigadores americanos pues habían hablado en esos mismos términos unos años antes. Pero bueno, me da igual de quién fuera la idea inicial, pero sí que me pareció interesante recoger ese marco, esas como cajas grandes en las que después podemos ir metiendo más información más detallada, ¿no? Y la parte buena de este libro, pues yo creo que es esa, ¿no? Que una persona no experta cuando lo lee lo puede llegar a entender y además lo puede recordar fácilmente con estas 5 ideas, ¿no? Porque uno de los problemas que hay cuando hacemos o leemos un libro, muchas nos pasará a todos, a mí me pasa por lo menos, que es que, qué interesante, pero luego al final, si no tomas notas, al final como que se diluye toda esa información, ¿no? Entonces el intento de poner este título era precisamente ese, que se fuera fácilmente recordable y que sirviera para ir metiendo la información nueva que va llegando, pues la podemos meter fácilmente en esas 5 ideas. Y Alfonso, ya que has mencionado el tema del negacionismo, ¿qué respuesta das a los negacionistas del cambio climático o qué respuesta debemos dar como sociedad a esa corriente? Es difícil porque dentro del mundo negacionista también hay varios niveles, ¿no?, de negacionismo. Los que son súper negacionistas, que les da igual lo que les digas, pues poco se puede hacer, ¿no? Realmente es una batalla perdida de antemano, ¿no? Pero con personas que quizás no tienen mucha información o dudan o tienen dudas razonables, vamos a llamarlas así, porque por desconocimiento, pues la clave yo creo que es insistir con las ideas. Por eso esas 5 ideas, repetirlas de forma machacona, que sean sencillas de entender, simples y que de alguna forma podamos ser capaces de hacer llegar el mensaje, ¿no? Es un poco la clave. Pero sobre todo insistir y sobre todo con argumentos, o sea, no sentar cátedra, sino intentar siempre explicar todo, que es un poco lo que he intentado en este libro. No es porque lo diga Alfonso o porque lo diga no sé quién, es porque los estudios científicos, o sea, hay evidencia y argumentación, no solo son ideas, hay ciencia detrás que lo demuestra y hay experimentación que lo avala, ¿no? Es un poco la clave y sobre todo repetir, ideas sencillas, bien repetidas y que acaben calando a la gente, ¿no? Es un poco la idea. Y siguiendo con este tema, ¿cuál crees que es el mito más extendido o más perjudicial en relación con el negacionismo climático? Yo creo que es el tema de las causas naturales, ¿no? El clima siempre ha cambiado, cambios ha habido siempre. De hecho, en redes sociales, cada vez que tenemos un fenómeno meteorológico extremo, lo hemos visto con la Dana recientemente, o cada vez o con Filomena en su momento, siempre aparece el típico vídeo con imágenes del nodo, nevada en no sé dónde, riada en no sé dónde, y claro, es una técnica de manual de cherry picking que se llama, que es selección de cerezas a la traducción, que es coger solo una parte que me interesa a mí y obviar el contexto general que lo marca todo, ¿no? Entonces, para mí esa es la parte más negativa, porque al final la gente se fía de lo que ve, de lo que siente, de lo que vive, ¿no? Y claro, si yo vivo una nevada en mi día a día, digo, pues esto del cambio climático es un cuento, porque está nevando. ¿Cómo va a haber cambio climático y va a haber calentamiento global si mira qué nevada está cayendo? O mira qué ola de frío tenemos, ¿no? Y yo creo que la clave es, claro, hay que explicar que el tiempo es una cosa y el clima es otra. Y sobre todo, para que quede claro que no es una cuestión de que ha habido cambios naturales. Lo que está pasando ahora, hay 2 diferencias con respecto a otros cambios naturales que ha habido en el pasado, que es cierto que las ha habido, ¿no? Porque cambios en la órbita terrestre, cambios en la intensidad de la energía solar. Lo que está pasando ahora es que la velocidad es más grande que nunca. De hecho, tenemos registros de los últimos 800.000 años. Y lo que está pasando ahora en cuanto a velocidad e intensidad es 10 veces más rápida de lo que ha pasado nunca en los últimos 800.000 años. Y luego sabemos que lo está produciendo, que es la quema de combustibles fósiles del ser humano, ¿no? O sea, la causa y la velocidad, 2 cambios importantísimos que nos deja bien claro que lo que está pasando ahora no es un cambio natural más, es una cosa completamente anómala, excepcional, y sabemos que lo está causando, que somos nosotros. Otra cuestión, en un mundo saturado de información, ¿cómo conseguimos que el mensaje de la problemática del cambio climático cale en la sociedad? Sobre todo yo creo que la clave es, bueno, aparte de, como he dicho antes, y lo repetiré, repetir, insistir, mensajes claros, sencillos que se entiendan bien, la clave yo creo que es acercar a la ciudadanía la información que le afecta, ¿no? De hecho, en el libro hay un capítulo que es 31 formas en las que te afecta el cambio climático y que no había reparado en ello, ¿no? Que pues hablar en el día a día, yo qué sé. Lo cotidiano, ¿no? Eso es, la calidad de la cerveza se va a ver afectada, va a haber menos cacao, va a haber menos café, va a haber, o sea, ese tipo de cuestiones que la gente en el día a día, coño, el cambio climático no me importa, pero si me dice que me va a afectar en cuánto café hay o cuánto es el precio del chocolate, pues igual ya me lo empiezo a pensar un poco más, ¿no? Para mí la clave es intentar acercar lo máximo posible la información. De hecho, ese capítulo que decía ahora está extraído de noticias de prensa, que todo el mundo lo ve.
Entonces, estamos rodeados, y cada vez más además, de información que nos dice que el cambio climático está muy presente en nuestras vidas. Entonces la clave yo creo que es recoger esa información que está suelta, dispersa, clasificarla, organizarla y decir, que es un poco el objetivo de ese capítulo, ¿no? Oye, que fíjate qué cantidad de cosas nos están afectando, ¿no? No es ninguna broma esto. Y quería preguntarte también, ¿qué fuentes de información te han inspirado más para, bueno, de información o bibliográficas te han inspirado más para elaborar este libro? Bueno, pues ya que estamos aquí en el CNEAM, la verdad es que mi máxima fuente de inspiración, es decir, que son las personas que he conocido aquí en los seminarios y grupos de trabajo, lo tengo que decir. Bueno, aquí Rosa, que es la representante del seminario de Recida, pero el seminario que tenemos también de respuestas de la educación y la comunicación al cambio climático, bueno, todos los seminarios en los que participo aquí, no me atrevería a decir a una sola persona, pues, porque son muchísimas, ¿no? Y luego libros de referencia, bueno, hay muchísimos, ¿no? Los informes del IPCC, es que es lectura obligada, porque es el síntesis del consenso científico mundial, y eso hay que, no te digo dominarlo, porque es muchísima documentación, pero sí conocerlo, por lo menos las conclusiones principales, sí conocerlas. Y luego, bueno, pues la inspiración está prácticamente en cualquier aspecto que te rodea, ¿no? En el día a día, ¿no? Y luego, bueno, las personas que he conocido aquí en el CNEAM, tengo que decir que es mi máxima fuente de inspiración, y los informes científicos del IPCC, por decir dos cosas, ¿no? Alfonso, y ya que has mencionado los seminarios, hay un seminario que es el de equipamientos de educación ambiental, que está la REDEA, la Red de Equipamientos de Educación Formo parte de él Ambiental. también, sí. Claro, de la que formas parte. Incluso hay una persona que quería haber estado aquí haciéndote preguntas, de hecho muchas de estas preguntas son de ellos, de REDEA. Entonces querían saber cuál es el papel de los equipamientos de educación ambiental para aportar algo a esto del cambio climático. Los equipamientos de educación ambiental para mí son básicos, porque muchas veces son el puente entre personas que no tienen ningún tipo de vinculación con los temas ambientales y lo que es el conocimiento, ¿no? Entonces ese puente, porque muchas veces va una persona a visitar un centro de visitantes o hacer una ruta, o participar en una actividad o una acción formativa, ¿no? Y muchas veces esa conexión que tienen estas personas con la información, digamos, rigurosa, o de sensibilización, de concienciación, es precisamente en estas actividades de los centros de educación ambiental, ¿no? Por eso, para mí, tienen un papel básico, fundamental, y habría que aprovechar un poquito más. Pues sí. Que se está haciendo, pero siempre se puede mejorar. Claro. ¿Y podrías destacar algún ejemplo significativo de participación ciudadana y educación ambiental que haya sido exitoso, que haya tenido una repercusión? Bueno, la verdad es que medir el impacto es muy complicado. De hecho, yo creo que para mí es la gran asignatura pendiente que tengo en la educación ambiental, que es medir el impacto de las actividades que hacemos, ¿no? Y bueno, voy a tirar para casa, que es un poco lo que más conozco también, ¿no? Nosotros en Cantabria tenemos el programa Provoca, que se llama el Programa de Educación Ambiental y Voluntariado en Cantabria. Desde el 2012 lo llevamos, tenemos un recorrido de muchos años, y hacemos actividades muy variadas, de talleres, de rutas, de charlas variadas, eso con respecto a educación ambiental pura y dura. Y luego de voluntariado ambiental tenemos también un montón de actividades: eliminación de especies invasoras, plantación de especies autóctonas, mejora de hábitats para especies. Bueno, hacemos un abanico amplio de actividades, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que sensibilizamos, la gente participa, pero luego no tenemos mecanismos, herramientas para medir ese impacto. ¿Cómo ha influido eso que hemos hecho en la actividad con cambios de hábitos, de pensamiento, de actitudes, de comportamientos, ¿no? Es complicado. Yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos en el mundo de la educación ambiental, y creo que es un melón importante que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, experiencias por España, es que hay muchísimas. Yo te hablo un poco de lo que conozco yo y de las dificultades que encontramos a la hora de medir, ¿no? Que es un poco el problema Claro, que tenemos. La dificultad de medirse, Eso que siempre es complicado. Sí. Y ahora ya nos vamos a pasar al terreno de las bibliotecas verdes, que es nuestro terreno de la información. Sí. ¿Cómo crees que pueden aportar el potencial que tienen las bibliotecas verdes para sensibilizar, para educar en el tema del cambio climático? Pues qué buena red que tenemos, Rosa, tenemos una suerte, la red Recida. Centros por toda España. Se está haciendo muy buen trabajo, muy buenas cosas. Para mí la clave es abrirse a la sociedad. O sea, no encerrarnos en la burbuja, esta burbuja que tenemos verde, sino abrirnos. Y de hecho hay muchísimos ejemplos. Tenemos actividades dentro de la propia red, los ecomenús literarios que hace Ana y que se han replicado en varios centros. Acercar el mundo de la educación ambiental, el mundo medioambiental, a través de la literatura. Tenemos club de lecturas, que está siendo un auténtico boom, una explosión. No sé si estamos teniendo clubs de lectura por encima de nuestras posibilidades, pero sí, la verdad que sí, probablemente sí. Cada vez más, sí, la verdad. Pero que está estamos... haciendo muy buen trabajo, que es una forma de llegar, esa diseminación, esa dispersión, llegar hasta el último, es como una vascularización ahí de la información ambiental, ¿no? Y se llega a pequeños grupitos, profundizando mucho. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Y luego
establecer conexiones con campos en los que a priori parece que igual no tenemos mucha relación. Nosotros, por ejemplo, ahí en Cantabria, que estamos muy contentos con ello, últimamente estamos haciendo muchas conexiones con el mundo del arte. Por ejemplo, en Cantabria estamos con el Centro Botín colaborando. Cada vez que hacen una exposición, que inauguran una exposición, invitan a las bibliotecas de la región y nos hacen una visita inspiradora, que llaman. Entonces los responsables de las bibliotecas vamos allí, hacemos esa visita inspiradora y en función de lo que hemos visto tenemos libertad para recomendar lecturas que nos haya inspirado lo que hemos visto en esa exposición. Luego los libros que se recomiendan ellos los compran, lo adquieren para su biblioteca y luego la gente cuando va a visitar el centro abren, sobre todo en verano que tiene un jardín ahí chulísimo, pues lo van abriendo para que la gente pues, haga lecturas, lo relacione con la exposición, o sea, vínculos, en este caso, entre el mundo del arte y la educación ambiental, pero podemos establecer vínculos y conexiones con un montón de sectores, ¿no? Sí, es un mundo por explorar. Claro, es que los clubes de lecturas, por ejemplo, abren el campo a sectores muy diversos, porque viene gente de muchos sectores. Se accede a otro tipo de público, ¿verdad? Claro, y luego por otra parte la residencia literaria que hacemos en el CNEAM, por ejemplo, es otro ejemplo de arte y estoy de acuerdo en que, digamos, vas a las emociones del público, con lo cual pues sensibilizas de otra manera, más fácilmente, Se ¿no? conecta mucho mejor, más rápido. Es una forma más emotiva, ¿no? Y que se llega de otra manera. Y a ver qué tipo de lecturas crees que deberían fomentarse o para el público en general, ¿qué tipo te gustaría a ti que fuera más? Hombre, aparte de tu libro, 5 ideas, que por cierto, creo que es un libro que serviría de manual para los institutos, porque tiene muchas lecturas. A mí me parece que este libro tiene una lectura como, pues para, bueno, incluso para el sexto de primaria podría ir. A partir de ahí ser un manual para los institutos y además para universidades, porque hay muchas lecturas y luego unas gráficas que son muy aparentes, hay unas gráficas que dan una información que remiten y te hace reflexionar, hay gráficas más difíciles, otras más fáciles. A mí me parece que este libro tiene muchas lecturas, que no debe asustar a nadie porque está en un lenguaje muy claro y muy sencillo, además haces unos vocabularios, para que tal, vuelves a hacer un sumario, un resumen, con lo cual yo creo que se han perdido un profesor bueno ahí en los institutos y en la universidad, sí. Porque es muy didáctico, me parece muy didáctico. Y bueno, además de tu libro, ¿qué libros podrías aconsejar tú? ¿O qué libros te llaman a ti la atención? Mira, la verdad que ya sabes que bueno, en el CEDREA, que es también la biblioteca en la que estoy trabajando ahí en Cantabria en este caso, es que compramos libros todos los meses. Es que yo no me atrevo a decir tu libro, es que hay tantas cosas y tan buenas, o sea, al final casi de cualquier libro que tengamos podemos extraer un montón de ideas, ¿no? y de sensaciones y de emociones, ¿no? Se está haciendo un muy buen trabajo en los... Yo tampoco me atrevo a recomendarte libros porque es que casi todos los que tenemos en nuestro catálogo están muy bien y se pueden sacar muchas cosas, ¿no? La clave yo creo que también es, de hecho, bueno, en el libro que he hecho yo he hecho una guía para hacer un club de lectura. Si alguien se anima a hacer un club de lectura con este libro, hay una guía que facilita precisamente el hacer un club de lectura, ¿no? Y lo pones fácil, ¿eh? Lo pongo fácil, que no se diga, ¿no? Y hombre, yo creo que la clave es, relacionando con la pregunta que me hacías, al final es, más que el libro en sí, partiendo de unos niveles mínimos, pero que si lo adquirimos para nuestra biblioteca entendemos que forma parte de nuestro catálogo, a partir de ahí se pueden hacer un trabajo muy bueno. Y se está haciendo a día de hoy, tú lo sabes, Rosa, que está en un trabajo buenísimo con un montón de libros y publicaciones. Es verdad que es complicado, sí. Sí, no me atrevo a decirte... Claro. Por ejemplo, el libro del clima que hicimos el Club de Lectura es que es un libro fantástico para hacer un club de lectura, porque te da una visión muy global de lo que es el cambio climático y te permite trabajar en muchos ámbitos diferentes, no solo lo ambiental puramente duro, sino también en lo social, en lo económico. Alfonso, ¿alguna cosa que quieras destacar de este libro que no te hayamos preguntado? Porque yo, a ver, veo que en este libro hay como varias lecturas, hay para más jóvenes, para más adultos, gente que no sabe nada, gente que ya sabe y quiere subir la información. Hay unas gráficas muy interesantes, algunas tuyas propias, otras traducidas, que dan mucha información y que ayudan a comprender lo que estás comentando. Pues es que has dado la clave, porque hay dos públicos objetivos en este libro. Uno, alguien que no tenga ni idea de cambio climático, quiera saber un poco qué contexto hay, ¿no? Y para eso está estructurado con ideas sencillas y claras que cualquiera lo puede ver. Y luego alguien que quiera hacer una lectura un poco más profunda, también está destinado a educadores ambientales o docentes que quieran también pues, tener ideas clave para poder transmitir a su alumnado, a su grupo de trabajo, ¿no?
y por eso hay un montón de referencias, hay un montón de documentación que se puede consultar. Y en relación con esto, claro, el cambio climático es un tema que constantemente está en actualización, nuevos estudios, nueva información, nuevos conocimientos, y por eso yo me comprometo con los lectores del libro a tener en mi página web, en planplaneta.es, un apartado en el que tengo el guión con todos los capítulos del libro y voy actualizando información. De hecho, pues, desde que se ha publicado hace unas pocas semanas ya hay información añadida, ¿no? Para que estemos a la última y este libro no se desactualice en 2 meses, sino que esté constantemente actualizado para que tengamos la mejor información posible en cada momento, ¿no? Y que quien tenga este libro en sus manos tenga la garantía de que va a poder hablar con conocimiento de causa de lo que aparece en este libro con la mejor información disponible y actualizada en cada momento, que creo que es un valor añadido que tiene este libro. Y si quiero hacer un club de lectura con este libro, ¿hay un guión así que me puede ayudar? Sí, hombre, de hecho también hay un documento que he preparado para hacer un club de lectura, que también es una guía con una serie de indicaciones y recomendaciones para hacerlo, que también por supuesto que sí. Pues eso allana mucho el camino para los dinamizadores de los clubes. Hombre, ¿no? Hay que ponerlo todo fácil. Claro. Y ya para terminar, Alfonso, un mensaje de esperanza en este tema tan oscuro a veces, para que la población no le entre la ansiedad del tema. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, también lo primero, desmitificar la ecoansiedad. Es normal que estemos preocupados, que tengamos miedo incluso, porque ¿quién no lo estaría sabiendo lo que sabemos, ¿no? O sea, por un lado es normal, vamos a normalizar las cosas, y la ventaja que tenemos, y por dar un mensaje de esperanza, es que tenemos una ventaja importante, que es que sabemos cuál es la solución, es que la sabemos. Sabemos que estamos provocando esto con la emisión de gases de efecto invernadero, quema de combustibles fósiles a tope, sabemos cuál es la solución, pues hay que ponerse manos a la obra, sin más. Y cada uno con su responsabilidad, y tampoco echarnos más responsabilidad de la que tenemos, cada uno tiene la que tiene, porque claro, una persona que tiene problemas para llegar a fin de mes, con problemas importantísimos en su vida, no se le puede exigir encima que esté preocupado por el cambio climático, cada uno en su medida, no señalemos a nadie con el dedo. Los que tienen responsabilidad, eso sí, y según tu responsabilidad, pues acción acorde a ello. Bueno, y podemos empezar leyendo el libro, para estar informados y trabajar de forma adecuada. Claro, es que hasta que no estemos todos concienciados y remando en la misma dirección y demandando acciones efectivas y ambiciosas es muy difícil. Entonces este libro pues, puede contribuir un poquito a que haya más gente informada y que demandemos entre todos esas medidas que son necesarias. Pues nada, muchas gracias Alfonso por esta charla tan interesante sobre el libro 5 ideas para entender la crisis climática. Gracias Ángel también por ayudarnos gracias, en Rosa, esta conversación. Gracias a vosotros. Y nada más, con esta recomendación del libro de Alfonso Peña terminamos este capítulo de Ratones de Bibliotecas Verdes y os esperamos en el siguiente. Muchas gracias.